¿Qué tal, Charlize? Muchísimas ganas tenía de ver La Trinchera Infinita, una cinta que viene o que venía de triunfar en el Festival de San Sebastián, donde había arrasado con 4 de los premios fundamentales, una cinta del que toda la crítica prácticamente hablaba realmente maravillas y que el público también salía extraordinariamente satisfecho. Por fin ha llegado a los cines y por fin la he podido ver, la he podido disfrutar, la he podido sufrir y ha sido una experiencia cinematográfica extraordinaria por cuanto consigue un efecto de inmersión, de colocarte en la posición absolutamente subjetiva del protagonista y vivir todo ese enclaustramiento, toda esa desgracia personal que supone el estar escondido en una habitación oculta dentro de una casa para tratar de impedir pues que le mataran, que le represaliaran los franquistas que se instauraron en el poder. Lo digo sobre todo para la gente que estáis viendo este vídeo fuera de España. Después de la guerra civil española, con la instauración del franquismo, pues generaron una operación de represión realmente brutal en donde murieron muchísima gente, tanto en el desarrollo de la guerra como posteriormente a ella. Y determinadas personas que entendían que estaban en el punto de mira, que entendían que iban a morir, que entendían que por su militancia política o por su manera de conducirse o por los hechos en los que había participado, pues muy probablemente terminaría fusilada, tomó la decisión, como digo, esta gente de ocultarse, pero no ocultarse en el campo, no ocultarse en el monte, no irse a otro país, sino dentro de su propia casa. Hicieron una especie de cuartos ocultos en donde vivían y en donde pues evidentemente no podían salir a la calle no, para evitar ser vistos por los demás. En muchas ocasiones estos cuartos eran pequeños, tenían unas condiciones digamos vitales extraordinariamente malas, las personas pues sufrían enfermedades, sufrían todo tipo de padecimientos y de los lógicos de alguien que no puede ni siquiera salir al exterior al que le dé la luz, a que le dé la luz. La mayoría de las veces sí que podían salir en la casa cuando todo estaba tranquilo, cuando entendían que no iban a llamar la atención, que no iban a hacer los ruidos que pudieran ser percibidos, digamos, por vecinos o por personas que por ahí pasasen, para tratar un poco de hacer algo de vida con su familia. Pero siempre volvían a ese zulo, a ese lugar oculto y allí dormían, allí comían y allí, pues como digo, pasaban prácticamente toda su vida. Estas personas son conocidas como topos, los topos de la época franquista, de la Guerra Civil Española. Bueno, pues sobre la vida de uno de ellos es sobre la que gravita toda esta historia en La Trinchera Infinita. Una trinchera infinita que hace referencia a lo cainitas que somos los españoles, lo cainitas y lo beligerantes que somos con nuestros propios convecinos, a los que, porque realmente la historia al final no habla de la gran política, no habla de las grandes ideas, no habla de las derechas y de las izquierdas, sino habla de esas cosas que hacen que unos odien a otros, esos comportamientos que nos llevan a ser fraticidas hasta la muerte, hasta la extenuación, porque aquí realmente lo que se cuenta es la historia prácticamente de dos vecinos. De hecho, así comienza, arranca la película y así termina. No voy a decir el spoiler, pero es extraordinariamente denotativo ese último plano en donde esos dos vecinos pues cruzan miradas. Bueno, pues como digo, sobre todo esto es sobre lo que va a La Trinchera Infinita y en lo que y en el detalle se refiere pues es el contar el día a día de estos topos, de cómo se desarrollaban pues su vida cotidiana, de sus limitaciones, de qué pensaban, de cómo se relacionaban con sus familias, con personas de su entorno que sí que vivían y salían y entraban y tenían contacto con el exterior y cómo tenían que mentir y cómo tenían estas personas que sí que salían y cómo tenían que hacerse pasar como pues prácticamente como viudas o como y si tenían hijos pues estos hijos tenían que hacerse pasar por hijos de otros familiares recogidos por la mujer en este caso o por madres solteras, en fin, digamos, la vida de estos topos se desarrollaba de esta forma y esto es lo que cuenta la película. Digamos que yo creo, tomando de aquí y de allí anécdotas y vivencias de algunos de estos topos reales y mezclándolas todas en la historia protagonizada por Antonio de la Torre, que está realmente fantástico. Esto ya no es descubrir a nada, porque Antonio de la Torre suele estar realmente fantástico en todo.
Y también Belén Cuesta, que sale un poco de ese registro al que estamos acostumbrados, de actriz sobre todo de comedia, y aquí se marca un papel dramático realmente de proporciones enjundiosas. Bueno, pues cosas que me gustan de la película. Me gusta mucho que no me suena a película rancia, que no me suena a película antigua, que no me suena a la película tradicional que se ha hecho en este país de la guerra civil. No es una película frentista, no es una película de buenos y malos, de blancos y negros, sino es una película de grises. Es una película en donde los personajes se dan a entender que tienen sus cuitas fundadas en determinadas acciones que hicieron en el pasado y que realmente no hay nadie limpio. Eso me gusta, porque la vida es un poco así, la vida no es blanco y negro, sino la vida es mucho más complicada. Me gusta que se mueva también en ese terreno de no saber hasta qué punto qué cosas ha podido o no ha podido hacer el topo en su vida real, qué cosas también se le achacan siendo él completamente inocente, o lo será o no lo será. Todo ese planteamiento un tanto dudoso me parece interesante, para no presentar una película, como digo, en donde simplemente lo que se pretende es hacer revanchismo. Se cuenta evidentemente todo lo que de negativo tiene esa purga política del franquismo en esas décadas absolutamente ominosas, negras, oscuras y deleznables de nuestra historia. Pero como digo, se cuenta desde un punto de vista de lo personal. Hay en un determinado momento en donde el personaje de Antonio de la Torre habla con otro personaje, no vamos a decir, y le dice: vive, ten hijos, olvídate de toda esta historia, que es lo verdaderamente importante, sal al exterior, disfruta de la vida, ¿no? Entonces todas esas cuestiones son las que realmente importan en la película. Importa pues todo lo que le ocurre al ser humano, más allá de consideraciones políticas, que evidentemente las hay, pero no son el nudo gordiano de toda la historia. Me gusta cómo está rodada, porque también tiene mucho nervio, tiene mucho... pese a ser una película de más de 2 horas, no se hace larga en absoluto, pasa en un pispás, no te das cuenta, estás prendido de la historia de una forma extraordinaria. El arranque es poderosísimo, con cámara al hombro, persiguiendo, digamos, a este personaje de Antonio de la Torre, toda esa peripecia que termina por su reclusión voluntaria en este habitáculo en el que al final, bueno, inicialmente hace su vida, después pasará a otro, pero esa peripecia inicial es de un garbo, de un nervio narrativo realmente sobrecogedor y realmente brutal. Y todo lo que además se cuenta en la película es increíble, porque estamos hablando de contarlo entre 4 paredes prácticamente, y no aburre, no cansa. Es una película en donde, por ejemplo, los efectos de sonido son increíbles. O sea, la manera en la que está contada, pues claro, es un tío que está encerrado, está emparedado y escucha conversaciones. Entonces, ¿de dónde vienen las voces? Es fundamental verla en pantalla grande, en una sala con un buen sistema de sonido, porque ya digo, esas voces van a ir moviéndose de un sitio a otro y van a crear en el espectador la ilusión de que él mismo está enclaustrado. Bueno, lo que quería decir básicamente de la película pues es todo esto que os acabo de contar. A mí me ha encantado, me ha maravillado, me ha gustado muchísimo que estos 3 directores hayan abandonado ese microuniverso vasco en el que estaba desarrollándose su filmografía con las 2 primeras películas, y se hayan venido pues a Andalucía, donde los personajes hablan un andaluz absolutamente cerrado. Y bueno, que hayan salido, digamos, de ese entorno también de comodidad en el que estaban, para presentarnos una historia con unos escenarios y con una forma de contar pues también diferente, distinta. Y desde ese punto de vista me interesa y me gusta mucho más la manera en la que está propuesta desde el punto de vista cinematográfico esta película, y también incluso el discurso de fondo de esta cinta, mucho más humano, mucho más en lo esencial, mucho más preocupado de contar cómo toda esa historia política repercute en la persona, cómo todo ese enclaustramiento voluntario por razones políticas está afectando a los seres humanos y a los individuos, y cómo les condiciona para ellos mismos
por miedo a morir, en este caso, o a ser encerrados durante muchísimos años en una prisión, sufriendo todo tipo de necesidades, ellos mismos son capaces de autoencerrarse y de pasar, pues eso, una vida absolutamente penosa y absolutamente limitada en todo. E incluso es curioso, y esto se planteó también con los topos auténticos, cuando se dictó una ley en el año 69 que daba la amnistía a todas las personas que habían cometido hipotéticos crímenes en la época de la guerra civil y posterior, estos topos, o hubo algunos de estos topos que no salieron, que ya no querían salir al exterior. Digamos, se habían institucionalizado vitalmente en esas cuatro paredes y pasaba un poco como aquel preso que salía en cadena perpetua que no sabía cómo vivir fuera, ¿no? Pues esto también se plantea en la película. Ya digo, son muchas reflexiones sobre la manera o los distintos modos y las distintas maneras en las que todo esto afecta al ser humano. Esos hechos de la guerra civil, esa represión política, ese enclaustramiento, pues afectaron, ya digo, al protagonista y afectaron pues a toda su familia. Eso es todo lo que os quería contar de la peli. Muy recomendable, muy recomendable. Justificados todos los premios que ha recibido y muy recomendable también su visionado en una inmensa pantalla de cine donde el efecto inmersivo junto con el sonido es extraordinariamente eficaz. Eso es todo lo que os quería contar sobre La Trinchera Infinita y como siempre os digo, que tengáis buen cine.